Vale. Lo tenemos. Un segundo más. Esto está grabando. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Vale. Vamos allá, Juan. Pues empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a las 5 Sessions. Yo soy Juan Catalá. Yo soy Sergio Pombo. Ambos trabajamos en el equipo de Incot, aquí en Valencia. Y hoy no venimos a hacer un webinar magistral, sino más bien una entrevista sin filtros. Queremos que Vicente y Pedro nos cuenten lo que realmente hacen, lo que les funciona y también lo que no. Hoy abordaremos las últimas novedades en las fracturas de radio distal. Usaremos alguna imagen, pero principalmente haremos preguntas incómodas, polémicas, desde el respeto y el cariño siempre y marcando bien los timings para tampoco irnos por las ramas, con el objetivo de exprimir y extraer truquitos que nos puedan hacer mejorar el manejo de estas lesiones y aprender de la experiencia de estos grandes cirujanos. A continuación le cedo la palabra al doctor Vicente Carratalá, líder y promotor de este proyecto, que nos dará unas pinceladas sobre Incot y sobre las Incot Sessions. Muchas gracias, Vicente, por enseñarnos y acompañarnos y por estar aquí esta noche. Bueno, hola, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Juan y Sergio, por haber organizado esto y por haber hecho que esto sea posible, ¿no? Llevamos desde varios meses trabajando con este proyecto y, bueno, es una cosa más que sumamos. Incot es un servicio de traumatología, ¿no? Es un grupo de traumatólogos, muchos amigos, ¿no? Que formamos el servicio de traumatología del Hospital Quirón Salud Valencia, que es donde estamos, en Valencia, España. Dentro de Incot, obviamente, pues tenemos especialistas de diferentes especialidades, diferentes articulaciones, tal como está distribuida la traumatología moderna. Nosotros venimos de la potencia que llevaba nuestra unidad de cirugía de mano del hospital, ¿no? Y entonces queremos transmitir esa misma filosofía al resto de especialidades y al resto del equipo. Nosotros, uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es la docencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues yo llevo con Paco Lucas, que somos los fundadores, los que iniciamos este proyecto de la unidad de cirugía de mano, pues muchísimos años, más de 10, 12 años seguro. Desde que estamos y muchos años antes trabajando juntos, ya llevamos media vida. Y bueno, la docencia siempre ha sido un pilar fundamental, ¿no? Siempre nos ha encantado recibir rotantes, visitas, hemos tenido fellowships, hemos organizado un montón de cursos. Y bueno, pues queremos esa filosofía seguir expandiéndola, ¿no? Y para eso, además de las rotaciones, de las estancias formativas con nosotros, de las sesiones que hacemos con los residentes que vienen, de los cursos que organizamos, ya no solo de mano y muñeca, ahora ya estamos empezando a hacer de otras especialidades, ¿no? Pues de hombro, de pie próximamente, etcétera, etcétera. Dentro de eso, pues queríamos añadir un pilar más, que son estas sesiones formativas online, de un formato un pelín diferente a las que existen, que esperamos que os guste y que os enganchen. Y bueno, y que mejor que empezar pues con nuestra especialidad de la que venimos, que es la mano y la muñeca, y con un invitado pues como es Pedro Delgado, ¿no? Que todos lo conocéis, que es el amo de esto, ¿no? Que es que de Pedro sobra, ¿no? Que no hay palabras para decir lo que significa Pedro, ¿no? En la especialidad de mano y muñeca y en la traumatología también, pero sobre todo en la mano y la muñeca. Y entonces, pues pensamos que sería un inicio estelar, ¿no? Debutar estas sesiones con Pedro Delgado, que además es un gran amigo mío, es casi como un hermano. Y bueno, estoy súper contento de que él esté aquí con nosotros y nos ayuda a debutar. Y esperamos que con el mejor pie posible. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a empezar nuestra andadura. Estas sesiones se harán una vez al mes, normalmente el último mes de mes, siempre a estas horas. Y bueno, vamos a empezar con la mano y la muñeca. La siguiente sesión también la vamos a hacer de mano. Vamos a darle impulso con la especialidad de la que venimos, ¿no? De la que somos fuertes, pero próximamente también tendremos otras temáticas como el manejo del dolor, como patología del pie y del tobillo, de la rodilla, del hombro, del codo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿no, Sergio? Gracias por ese minuto que te habíamos concedido. Ha sido un minuto largo, pero casi un minuto. Bueno, ya podemos empezar. Como deja poco espacio el jefe, voy a enumerar todas las afiliaciones del doctor Delgado, ¿vale? Jefe de servicio de HM Hospitales, director de mano y cirugía, profesor asociado del TEU,
CEO del Instituto Europeo de Medicina Reconstructiva, es presidente de la SEGMA, es presidente del Grupo Latinoamericano a la Mano, director de uno de los cursos más importantes de España, que digo España, del mundo de artroscopia, pionero en técnicas quirúrgicas, pero sobre todo un tío que se viste por los pies y que ha venido aquí a ayudarnos y vamos a ponerle un poco en entredicho. Así que, Pedro, perdón, porque a partir de ahora empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas y te vamos a cortar porque sabemos que te gusta hablar. Entonces, cuando veamos que te excedes, te vamos a cortar. Perdón de antemano, ¿vale? Así que vamos a empezar, si os parece, con un par de casos para romper el hielo. Vamos a compartir aquí la pantalla, dame un segundín. Mientras estás preparando el caso, antes de nada, dos puntualizaciones, 3 puntualizaciones. La primera es, gracias, de verdad, Juan, Sergio, Paco, que contaré de mi hermano Vicente, porque primero, gracias por invitarme y sobre todo enhorabuena por la iniciativa en hacer este tipo de eventos, que va a hacer algo distinto. La segunda es que dentro de ese listado de cosas me tienes que poner que soy del Real Madrid, ya sé que no estamos en los mejores momentos, pero No. la tercera es que me estáis acojonando, o sea, de verdad no sé si me metí un buen rollo, que yo pensé que venía otra cosa, pero yo encantado. Si veis que me ausento es que no es que falle la red, es que me he cagado y me he ido directamente. Muy bien, pues Pero estoy dispuesto a echarlo todo ahí. Antes de empezar con los casos, empezamos un poco con primera pregunta para calentar. ¿Pensáis que sois más quirúrgicos en el manejo de las fracturas de radio distal? Es decir, ¿os habéis hecho más quirúrgicos con el paso de los años? ¿Sois igual de quirúrgicos? ¿Ha cambiado algo en vuestro manejo? ¿Qué diríais, Pedro, Vicente? Pues yo te digo una cosa rápida para calentar. Probablemente sí. Y como conclusión digo, no me he arrepentido de ninguna fractura de la que he operado y sí me he arrepentido de algunas de las que no he operado. Yo creo que ahí lo deja todo dicho. Ok, perfecto. Vicente, ¿algo que añadir? No, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo, por supuesto, yo rotundamente afirmo que sí, que soy más quirúrgico que era y que defiendo que prácticamente la mayoría de fracturas de radio distal merecen una valoración quirúrgica. Por las ventajas que aporte, pues sobre todo también basado en que las técnicas que tenemos actualmente con una mínima invasión y un mínimo daño facilitan que puedas realizarlas sin lo traumático que se hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí. Un cirujano en general a lo largo de su vida cada vez es más restrictivo o más fino indicando, pero quizás en el tema de las fracturas, digamos que van relativamente bien, un poco por sintetizarlo, sí que estáis más animados o no ha bajado la ansia quirúrgica bien. Hombre, sin perder la conciencia ni el saber estar lo mejor para cada paciente, pero creo que claramente sí. Somos más lógicos que los observadores, claramente. Ok. Y cuando llega una fractura de radio, primer vistazo, ¿utilizáis alguna clasificación? ¿Le dais algún valor? ¿O lo primero que miras no es una clasificación, sino cómo es el paciente o algún parámetro, yo qué sé, con minuta, no con minuta? ¿Qué es una cosa rápida que miráis lo más importante a la hora de clasificar una fractura? Ahí lo tenemos muy claro, tanto yo como todo el equipo. No nos gustan mucho las clasificaciones. Primero porque está bien para hacer los trabajos, para hacer los estudios, para hacer el registro de datos, pero realmente no indican qué tratamiento hacer en cada uno de los casos y sobre todo, muy importante, sobre todo que hacemos artroscopia, no viene definida el tipo de lesiones asociadas que pueda tener, que sabemos todo que condiciona el pronóstico. Por tanto, hacemos solamente caso para en el caso de hacer un informe detallado que nos pidan de un traslado o hacer estudios. Segundo, ¿en qué nos basamos más? Por supuesto, lo que he dicho, datos de cada paciente. Si es diestro, si es dominante, si es trabajador, si es deportista, si es un paciente que necesita de incorporarse pronto. Y eso todo muy importante, a radiografía, y aquí insisto siempre, después de una reducción, no antes de la reducción, que todas son espectaculares antes de la reducción, y sobre todo no te permite ver el comportamiento de cada fragmento y esencial el TAC. Pues entonces nos basamos mucho en los fragmentos. O sea, según qué fragmento tengas, decimos el tipo de tratamiento. No tanto en sí, clasificación. Todos sabemos que hay muchos fragmentos, que cada vez tenemos más datos biográficos de este tipo de fragmentos que son los más importantes, son los que fijan esos ligamentos, lo que tomamos más en consideración para hacer el pronóstico y el tratamiento final. Vale. Es decir, que quizás el pronóstico, lo que más puede asustar o condicionar el seguimiento de un paciente es más las lesiones asociadas o lesiones de partes blandas y no una clasificación de los fragmentos óseos como tal. Totalmente. Completamente no. Nosotros nos pasa lo mismo, somos poco de clasificación, somos más de
Bueno, vosotros lo sabéis, Sergio, Juan, cuando nos describimos una fractura no hablamos de clasificación, pues puedes contarte la fractura de otros. Tiene una fractura, tiene un trazo interarticular, tiene la fosa del semilunar súper hundida, tiene tal, yo creo que eso, que decir, pues le explicas de una forma, yo creo que es mucho mejor una forma descriptiva y muy importante lo que decía Pedro, adaptar el tratamiento al tipo de persona, aunque ya no solo, como ha dicho, el joven deportista, diestro, tal, pues las personas mayores también merecen una recuperación mejor, ¿sabes? Aunque tengan 80, 84, 87. A lo mejor la mujer tiene 87 años, vive sola, se tiene que hacer la cena, se tiene que limpiar, se tiene que vestir, no puede llevar un yeso un mes y pico, no puede quedarse la muñeca más tiesa que el palo de una escoba, no puede luego hacer 4 meses de rehabilitación, el riesgo de que tenga un SUDEC, etcétera, etcétera, etcétera. No, esas son anticipado. ¿Ahí habéis notado cambio en los últimos años? La gente es mucho más activa, quizá. Es que es el problema. Yo creo que, a ver, y digo esto que a lo mejor aquí tenemos una visión, la gente puede decir, bueno, pero es mucho, pues estés en la privada, ¿no? Y eso al final da caja y tal. Y honestamente no lo hacemos así. Nosotros, y estoy convencido que esto es igual, y muchos equipos y servicios de privada de España hacen en función de cada paciente. Yo creo que no va un tema de privado. Básicamente, pues no nos pagan tanto como para que podamos decir, me hace millonario con esto. Si supiera realmente la gente que nos pagan, de verdad que no lo operaría. O sea, que indicamos en lo que hacen. Pero sí estoy de acuerdo, como dice Vicente. Y ahí vuelvo a la pregunta que has hecho. Es que nuestros mayores, estamos entre los países de mayor esperanza de vida del mundo. Hace años éramos el segundo, estamos el séptimo, octavo, pero con diferencias de décimas de edad. ¿Qué ocurre? Que tenemos nuestros pacientes, nuestros mayores se jubilan con 65 y no se han jubilado antes, con 58. Y tienen mucho tiempo para hacer deporte, actividades y sobre todo, no nos olvidemos, ayudan a sus hijos a cuidar a los nietos, etcétera. Con lo cual tenemos, cuando yo a la consulta, que cuando me dicen las actividades que hacen, digo, joder, que están más liados que yo y hacen más vida que yo. Entonces, realmente hay que cuidarlos. Y efectivamente, no os podéis imaginar, porque además los pacientes que operamos de gente mayor, eso del tema de la calidad del hueso y tal, olvidaros. O sea, bueno, vosotros lo sabéis igual, que os olvide la gente que está aquí dentro del que la calidad es buena. Se empeora cuando le pones un yeso, porque hace mucha osteoporosis. Y sorprende cómo fijan los tornillos y de verdad cómo se recuperan, porque son gente mayor, pero tienen un control del dolor mucho mejor que el de un adolescente y una persona tan media. Con lo cual, para mí, son de mis pacientes favoritos, es verdad, gente mayor, obviamente, insisto, y están muy beneficiados en la cirugía. Ok, vale, vamos a cortarte entonces otra vez y vamos a poner un caso clínico, ¿vale? Un caso concreto. Preséntalo tú, Juan, que es tuyo. Sí, vamos a empezar con este primer caso clínico. Bueno, un paciente joven, 34 años, accidente de moto, tiene una fractura también de húmero proximal del miembro contralateral y a nivel de la muñeca nos encontramos pues esta fractura, ¿no? Intraarticular, con afectación también del escafoides. Preguntas que queríamos hacer, lo primero, bueno, la indicación, ¿no? Si operaríais o no, y luego en caso de operarla, que entiendo que sí, un poco la secuencia. ¿Cómo la plantearíais o cómo la encararías esta lesión, Pedro? Mira, este caso es un caso trampa, ¿de acuerdo? Porque habéis puesto un tag directamente. Si habéis puesto la radiografía, por antes, mucha gente al primer vistazo, si lo presenta en su sesión clínica al día siguiente, dijera un yesito y a tomar viento. Digo, sin el escafoides. Tampoco queríamos abusar de ti. Es verdad. Hay que poner un tag. Eso demuestra un tag. Segundo, obviamente, al tener un escafoides, tiene más indicación de cirugía. Pero igualmente, si pones ese tag en muchos servicios, si no tuviera el escafoides, también diría, no, tratamiento conservador. Y esa es una fractura súper inestable, porque uno afecta a un tercio aproximado, casi completo, de la escafoides radial, con lo tanto tienes la inserción de los ligamentos radiocarpianos ahí, y luego, aparte, siempre asocia alguna lesión asociada. Por tanto, punto 1, de entrada quirúrgica. Sí, vale, punto 2. Segundo, si fijáis, el fragmento está un poco rotado, que es lo que pasa habitualmente. Por lo tanto, es importante derrotarlo. Que esto además, si te pones la mesa de tracción de artroscopia, se te reduce la fractura. Y los pasos sería, obviamente, placa no, un TAC, ¿vale? Una vez hecho el TAC, hacer cirugía, claramente asociado a la artroscopia, y yo te cuento cómo lo hago. Yo lo que hago es que, aunque vea el TAC todo muy de tal y que sepa lo que le voy a hacer, eso no lo hace mucha gente, yo hago primero una artroscopia de control. Más generalmente porque me da visión de lo que tenemos ahí. Y aparte otra cosa importante, fracturas como estas que aparentemente no están como muy desplazadas y tal, lo que sea, ayudas a limpiar el hematoma, que eso es súper importante para reducir, sobre todo cuando son fragmentos pequeños. Yo, y lo que hago, incluso si puedo, en ese gesto, aunque luego no haga para mucho, intento hacer como un test de reducción, ¿vale? Ya veo todo lo que hay, también compruebo si hay alguna lesión asociada, hago una limpieza y me voy. Quito la tracción, no me hace falta quitarla hago un abordaje palmar corto, ¿de acuerdo? Y hago una fijación. Quizá esta fractura se salvaría
porque aquí le puedo hacer todo a la vez. En tracción puedo colocarle unas agujas y por la asteroide radial 2 agujas y a su vez, ¿por qué no? Cuando pongo una aguja pongo un tornillo. Con lo cual, a lo mejor esta fractura no hace falta una placa. Pero si decido darle una placa, pues si esta fractura, abro, coloco la placa, la fijo temporalmente de agujas distales, vuelvo a mirar de nuevo la tracción, que está bien, paso ya los tornillos definitivos y lo fijo. Que esta fractura veo que se está, la reduzco bien y tal, pues ¿por qué no? Directamente 2 agujas, una paralela a la articulación, otra asteroide radial como si fuera la metáfisis, así en 45 grados, 2 tornillitos y me quedo más ancho que tal. Y si el paciente, importante, manejo postoperatorio, que me vais a preguntar seguro, ya me adelanto, si yo veo que no tiene ninguna lesión más asociada, ningún ligamento más, al día siguiente mover. Ahí viene la importancia del artroscopio, luego si queréis hablamos de ese tema. Vale, vale. Y bueno, No, otra duda. El Escafoides, que no he dicho nada también, obviamente, porque el tornillo. ¿En qué orden fijarías primero radios, fijarías primero escafoides? ¿Te da igual? Pues honradamente, no te voy a engañar, creo que da un poco igual, pero vamos, quizás... Yo creo que da un poquito igual, yo creo que da un poco igual, ¿no? En este caso. Posiblemente yo fijaría primero las estiloides del radio. Yo también. Vale. Vale. Pero vamos, el resto exactamente igual que lo que ha dicho Pedro. Completamente igual. 1-1, vamos. Sí, no, bueno, nosotros hicimos más o menos, en este caso, fijamos primero el escafoides y luego efectivamente pues lo mismo, ¿no? Pues hicimos esa osteosíntesis, fijamos con las agujas y colocamos 2 tornillos. Otra pregunta que quería hacer es eso, en caso de que cuando estés revisando con artroscopia te encuentres una lesión del ligamento escafolunar volar. ¿Cómo 3 de la igual? Vale, si yo encuentro el escafolunar volar, probablemente no le haga nada. Vale. Ya tienes la porción dorsal central y la porción membranosa íntegras, pues probablemente no le hiciera nada. A lo mejor, como mucho, le dejo una ferulita un par de semanas, pero poco más. Las lesiones que van a curar bien, ¿de acuerdo? Por ser agudo eso. Claro, por ser agudo creo que realmente te permite esa licencia. Ahora, si tuviera una lesión completa, pues tengo 2 opciones. Una, poner 2 agujas de Kirchner que fijen el espacio escafolunar, que además, al ser agudo, va a cicatrizar, ¿de acuerdo? Y la dejaría 3 semanas como mucho, no creo que dejaría mucho más, que estas pegan muy bien. Y si soy fiel a las que hacemos, 2 arpones, uno en el escafoides, en el polo proximal, otro en el semilunar y tal. ¿Qué ocurre? Como esta es una fractura de escafoides y vamos a poner en este caso el tornillo en proximal, pues a lo mejor te dificulta más y a lo mejor sí le pondría una agujilla. O si es volar solo, pues no le haría nada. Pero realmente sí intentaría reparar todo en el momento. Lo que sí que tengo claro que hay que diferenciar entre una reparación escafolunar en subagudo crónico y una en agudo. En agudo hay que empezar a mover pronto, no hay que esperar las 4 o 6 semanas al igual que hacemos en los escafolunares cuando haces una reconstrucción. Exacto, eso es un poco... ¿Qué timings harías? O sea, ¿colocarías una férula, entiendo, o algún tipo de... 3 opciones. Si suele ser volar, probablemente dejar una férula un par de semanas, 10 días y que cicatrice un poco y empezar a morir. Si realmente es un 3C, es una completa, pues de repente, si pudiera, le puedo poner o 2 agujas, lo que tuviera, o 2 arpones. Uno en escafoides proximal, otro en semilunar y hacer una capsulotesis dorsal en el acto. Van a pegar sí o sí, no van a dar problemas de inestabilidad. No tiene un problema de estabilizadores secundarios. Ok, perfecto. Pues no, el problema de estas lesiones es precisamente cuando no las ves, ¿no? Cuando es un tratamiento percutáneo de la fractura de escafoides y lo pones a mover al día siguiente sin tener precaución de si pues esas 2-3 semanas que comenta Pedro son fundamentales para que eso luego no te dé más problemas. Y ese es el gran valor, ¿no? que te da la artroscopia. No siempre en la artroscopia tienes que poner arpones, hacer capsulodesis, tal, aunque posiblemente, bueno, pues sería una opción también, ¿no? Pero el gran valor es ese, el poder manejar la lesión después de la cirugía y saber cuándo tiene que mover, cuándo no tiene que mover y lo que tienes que hacer después. Perdonad que seguro hay una pregunta de esto, pero esto quiere hacer un gran inciso. Más que nada porque ha salido recientemente publicado un artículo en el que hablan de que, bueno, que lo de la artroscopia no es tan importante porque parece que no realmente influye en el pronóstico final, un poco replantándose si la mente merece la pena poner o no. Y yo ahí quiero hacer un matiz, o unos cuantos. Primero, la artroscopia no es una técnica, es una herramienta más para nuestras fracturas. Como dice Fernando Corella, es las gafas lupas de nuestras muñecas. Y yo creo que no hay ningún trabajo que demuestre que el suturar un tendón flexor con gafas lupa y hacerlo sin gafas lupa vaya mejor el de hacerlo de otra manera. Pero todos sabemos que si lo hago con gafas lupa doy calidad y lo que buscamos aquí. Y tercero, más importante, a lo menos lo que yo lo utilizo, como este caso, yo no lo utilizo
para dejar mejor la fractura, porque obviamente tampoco hay evidencia qué va a ocurrir con esos escalones o gap que podemos dejar. Es que me permite saber cómo tengo que manejarlo. Si va a empezar a mover mañana, en una semana, 10 días o espero 3 o 4 semanas. Esa es para mí la gran diferencia. Nos vemos en medios de gente autónoma, gente que es deportista, gente que tiene que hacer una vida rápida y le estar con una férula mínimo 2 semanas no le viene bien. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es lo que es importante de la artroscopia, es que te da un pronóstico de manejo posterior. Y con 2 mínimas incisiones en el momento decides cómo manejarlo. Eso ninguna prueba te lo va a hacer. Y ojo, esto es algo que ayuda a todo ese manejo. No es una técnica única. Y esa es mi opinión. Perfecto, perfecto, sí, sí. Y además eso de las lesiones asociadas es que es fundamental. Yo creo que es eso, es fundamental lo que dices. Eso de la fractura, al final, la fractura la puedes solucionar bastante decente por otros métodos, ¿no? Pero al final hay un trabajo reciente, un estudio comparativo, ahora mismo no tengo el artículo, pero lo tengo en mis charlas, y cerca del 90% de las secuelas de fracturas de radio distal por dolor en la muñeca son debido a lesiones asociadas que no se han tratado. No al hueso, sino al ligamento escafolunar, uropiramidal, fibrocartílago, etcétera, etcétera. Mira, me gustaría preguntar a los que están aquí ya conectados, ¿cuántos de vosotros ha hecho una fractura extraarticular, no digo ni intraarticular, extraarticular, que ha quedado la radiografía perfecta, que fue una cirugía limpia, que quedó fantástica, no se hizo artroscopia? Y la deja incluso sus 2 semanitas con ferulita y tal. Y el tío empieza a mover y ves que no termina de ganar, dice, pero no es una fractura extraarticular, no es intraarticular. No gana, le duele, queda bloqueado, que tiene una lesión más intraarticular. O sea, sorprendería a la gente la cantidad de lesiones intraarticulares que hay en las fracturas extraarticulares. Y son las que condicionan el pronóstico. Por tanto, insisto, es que yo creo que esto no hay que haber discusión. Es que realmente es algo que hay que añadir. Igual que podemos decir luego si una aguja, un perno o un tornillo, es que la artroscopia es un punto más. Ya está, no es una técnica. Ok, perfecto. Aprovechamos para decir que si alguien tiene alguna pregunta que quiere ir dejando, luego al final vamos a dejar un espacio, las podéis poner en el chat que hay, ¿vale? A lo justo sí, da tiempo. Sí, da tiempo. Vale, vamos a pasar a un mundo más tercermundista casi, ¿vale? Te voy a poner una fractura tratada, pues mira, cerrada con grapas, tratada con una placa, no hay TAC previo, esto se hace en urgencias. Entra el paciente, fractura con un trazo que aparenta un Barton volar, pues se le pone una placa y punto. 59 años, varón, diestro, soldador. ¿Alguna cosa que comentar? Sí. Digamos lo que digo, no le gusta a alguien, pero en mi opinión y en mis manos, operar una fractura el mismo día que llega es un suicidio. Perfecto. A ver, y me explico, quiero decir, primero está eso como una bota, ¿de acuerdo? Además, habitante lo haces a mala hora, en mal momento, sin probablemente el material necesario. Yo creo que dejar una muñeca, dejarla 4 o 5 días, una semana no pasa nada, te baja la inflamación, te permite hacer un buen TAC si no lo tienes, una buena preparación quirúrgica en ese momento, que lo opere el que sepa, por cierto, no lo opere el que está de guardia, que no tiene necesidad de saber hacer una fractura en condiciones, y no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Pero operar de urgencia, personalmente, salvo que no esté muy inflamado, o es que lleva a un desastre tanto inflamado, todo edematoso, es fácil lesionar un nervio, llevarte la rama sensitiva de la eminencia tenar, que te cueste reducir porque estás como una bota y luego te cueste cerrar a veces. Entonces, yo personalmente me gusta dejarlas un poquito que enfríen, que no pasa nada, con su ferulita o eso incluso que es mejor que hace más antiedema, te dice ver bien tus pruebas y listo. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, pues hombre, aquí lo que estoy viendo delante, a ver, no me parece que esté maltratado, hombre. La placa parece que colea en la parte proximal. Los tornillos centrales se les ha olvidado. Faltan tornillos ahí en medio, que bueno, tampoco no veo la sensación de que, al menos lo que veo aquí en la pantalla, que tenga una reducción razonable. Pero claro, esto es como todo, habría que verlo con mejores soluciones. Y que es verdad que sin esos tornillos centrales, yo no sé la combinación esa que tiene ahí, ¿no? Parece ahí la fosa del semilunar, ese trazo, es que no tampoco se ve bien la anteroposterior, ¿no? O sea, pero no se ve claro, no os estoy dando... No se ve claro, las grapas tampoco ayudan, ¿no? Ahí a mejorar la visión. Esa, ¿no? Este caso, además, tuvo mala suerte, lo operó alguien que no tenía ni idea, era yo de residente. Entonces, bueno, pues cuando no tienes ni idea, te pasan cosas, ¿no? Entonces, el control de la semana ya puede arrojar algo más de luz sobre lo que pasó, ¿vale? Y esto es algo que habréis visto muchas veces, ¿no? Pues un fragmento de los importantes, un bola rim, el fragmento que tienes que buscar en el TAC, que tienes que tener en cuenta, pues bueno,
Como no lo conocías, pues te puede pasar, efectivamente. Pero mira, esta imagen que tienes aquí, sobre todo la de la derecha, la proyección lateral, indica muchas cosas. Y no estoy diciendo que es un error porque mirar todo para atrás es siempre muy fácil, ¿sabes? Hay que estar en un momento y tal. Y efectivamente vemos un fragmento volar desplazado, una placa que está demasiado distal, ya no entramos en clasificaciones de Sun, etcétera. Vemos que el fragmento volar se arrastra también parte del semilunar, hace una traslación volar y que luego incluso la superficie articular pues ahí roza un poquito. Y la placa vemos que no está adaptada. Como se quiso fijar el fragmento distal, si veo muy distal, ves que hay un espacio entre la placa y lo que es la curvatura natural y obviamente pues al final esta fractura, oye, que a veces puedes hacerla y queda fenomenal, pero como tengas esa de inestabilidad, esto se te va y si haces una placa de control pasado 2 o 3 semanas más, va a estar peor, casi seguro. Y al hilo de la pregunta, ¿cuántas veces utilizáis placas de fragmentos específicos en un año? ¿Las tenéis en depósito? ¿Las pedís? Las tenemos placas específicas. Por eso es importante el TAC y quedarte más con los fragmentos. Y luego también os digo. Nosotros las usamos bien poquito, bien poquito. Es que es verdad que no hay tantas. Pero digo un poco que yo creo que tener en cuenta la filosofía. Puedo tener un kit de placas convencional, pero tengo herramientas para aplicar estas fracturas cristales. Puedo hacer estructuras transóseas de los fragmentos, puedo coger unas placas de dedos y cortarlas, hacer un gancho para pillarlas. Puedo tirar de placas específicas. Cuidado con las placas específicas que también da sorpresitas. Lo digo también con toda honestidad, ¿no? Incluso en la fractura minuta puedo coger una malla de las de maxilofacial, cortar la medida con un estonio para que haga un bloque y un tope. Que hay muchas cosas para hacer. Incluso utilizar agujitas para fragmentos dorsales o palmares, fijarlos y tirar algo de ellos. O sea que si tenemos placas de estas específicas de fragmentos o columnas, fantástico. También os digo que para ese tipo de placas es que no todas están preparadas para los mismos fragmentos, ¿de acuerdo? Pero sí creo que hay que tenerlas. Ahora, ¿cuántas fracturas son estas en un sitio? Pues un equipo que haga muchas fracturas, pues pueden ser fracturas un 5% del año. No creo que sean. El resto son fracturas intraarticulares con fragmentos más o menos grandes que no requieren tanto artificio. No, y que además con las placas actuales puedes solucionar muchos trazos que quizá antes eran más complicados y muchas combinaciones y hay placas que puedes ponerlas muy distales, que tienes una poliaxialidad de los tornillos brutal, que realmente los medios también los hemos mejorado. Afortunadamente tenemos medios mucho mejores, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que cada vez, sí que hay casos, para eso es muy importante el TAC, ¿no? Esa planificación preoperatoria, pero los casos en los que vas a necesitar una plaquita como esas que vemos aquí, pues son contados los que los vas a emplear. Ahora enseguida vamos a entrar en las placas. Por ejemplo, esta fue la solución hecha por otra persona del caso, yo renuncié. ¿Tenéis experiencia con las fijaciones transarticulares? Esto es un recurso así un poco extraño, ¿no? Coger el semilunar con una aguja, esperar, se le puso el yeso cerrado, grapas otra vez, y esperar a que cicatrizara. Yo perdí la pista del caso, pero sí que me pareció curioso y digo, ostras, si no tienes nada... Honradamente, de entrada chirría. ¿Cómo lo veo? Pero siendo honestos, estamos haciendo pseudotóxicos de escafoides que fijamos el radio semilunar haciendo lo mismo y no pasa nada, sabemos todos que no pasa nada. Ya algunos hasta ponen tornillos entre el escafoide semilunar a modo RASET y tampoco pasa nada. Bueno, sí pasa, pero bueno. Sí, lo único, Pedro, que tú colocas una aguja en la pseudoescafoides de forma transitoria mientras haces la reducción. Luego, no, yo la dejo. ¿Tú la dejas? 3 semanas, sí, porque me sujeta muy bien. Evito poner una segunda aguja en el escafoide y no pasa nada. Me parece una solución razonable. Lo que pasa es que hay que ser consciente que vas a jugar más a hacer una fibrosis que realmente a reducir un fragmento que sujete, ¿no? Pero me parece o que a reparar algo, sí. ¿Sabes? Pero me parece una alternativa válida, ¿por qué no? Sí. A ver, las agujas estas intraarticulares que dejas así, pues como... Sí, sí que es verdad que cada vez, pues, quizá chirrían más, ¿no? Pues como la radiocubital distal, ¿no? Cuando la tienes inestable, le plantas una aguja, ¿no? Esa ya sí que no comulgo con ello. O sea, pues esta ya te suena. Esta ya te suena peor. Lunar, pues ahí te puedo decir que a veces pones un montón de agujas y una radiolunar para sujetar el semilunar neutro. Sí, completamente. O sea, que no pasa nada. Ahora, si quieres abrimos otro melón con las agujas radicubitales distales. Yo creo que hoy en día eso no tiene ninguna indicación. Ninguna. Es una opinión personal, ¿vale? Yo creo que esto es muy fácil. Si tienes una fractura, tú la operas. Si quieres testar antes de la cirugía, pero todas están inestables habitualmente, coloca tu placa y testea después. Oye, si ves que está inestable, tienes 2 opciones. O abres un poquito, que no pasa nada, le pegas un puntarraco con un hilo fuerte, una super sutura,
que todos tenemos en el hospital, incluso un biquillo del hueso de un 0 o similar, y haces un punto transfixante y fijas el filocartílago. Una ferulita durante 2 o 3 semanas y eso se soluciona. Oye, o si eres más hábil y lo puedes hacer por artroscopia, que cuesta ¿verdad? Muy poco, una sutura foveal, incluso esta sutura dentro o fuera, que vale como una sutura foveal para esto, pues una lesión aguda y te queda estable. Y si quieres estar más seguro, una ferulita tipo Monster o pizza, Sí. como queráis, y tal. Pero de las agujas os explico. Primero, nadie ha dicho cuánto tiempo que está en la aguja. Lo segundo, las agujas mucha gente las pone en máxima supinación, con lo cual está más luxado. Hay que ponerse en neutro si las pones. Si la pones transarticular, estás tocando la articulación que hay que cuidarla con un menú. Si la pones más proximal, perfecto. ¿Cuántas corticales? Pues si pones 3, como el tío sea un borrico y mueva, te quedas con 2 agujas en medio. Yo creo que no aportan nada, da mucha rigidez y lo importante es reparar, es mi opinión. Y ahí sí que soy intransigente. La aguja radiolunar, pues mira, un recurso fantástico donde es otra cosa. Pedro, claro, pero ¿y esta aguja tiene algún sentido? ¿O esta sentido la fijación no de la tiene? esteroides? Me Pues da igual. os digo otra cosa también. A lo mejor rompo una lanza y hablo sin tapujos, que estamos entre amigos. Es O para sea, eso. a mí me parece estos son movimientos heroicos. O sea, esto, Sí. la placa está de puta madre, pero cuando veas la misma placa a las 6 semanas se te ha ido para arriba o cuando quite las agujas. A mí me parece que no es importante. La esteroide cubital no es importante, ¿vale? Es la estabilidad. Pues si ese tío veo, tienes una fractura, yo digo lo que yo haría, le pongo una placa, testeo y está estable, ahí se acabó la película. Ahora, si es inestable, pues lo que hago es repararlo, pero incluso porque quito fragmentos si queréis y le pego un punto tras a la fobia. Si es que, insisto, Ahí fijar eso, la inestabilidad te la va a dar la fobia del fibrocartílago, no te la va a dar el fragmento. ese tornillo luego migra, se va para arriba, te hace una pseudo, le duele un huevo. Es muy posible que con ese fragmento tenga la fobia la fobia volada. Claro. Pero es verdad que lo de las agujas, a mí, vamos, no creo que eso, viéndolo por artroscopia y, bueno, o simplemente sospechándolo con la exploración después de colocar la placa, tienes que tener pues, recursos para solucionarlo. Las agujas o los tornillos en la estiloides, hostia. Coloco algunos y no es fácil hacer eso. Bueno, pues, esto es, vamos, hay que ser o Paco Peña o Messi, ¿sabes? Pero esto, realmente, vamos, y luego otra cosa en detalle, para los más jóvenes. Cuando tengáis un fragmento como ese y busquéis antes el traumatismo que sea muy severo y que en la radiografía previa hay una báscula dorsal de más de 20 grados, con combinación dorsal y con ese fragmento, el 80% tiene el filocartílago roto. Con lo cual, iros al filocartílago. ¿De acuerdo? Perfecto, gran mensaje para ese tip, Pedro, muchas gracias. A ver, seguimos con el siguiente caso. Esto, vale, pasarlo un poquito rápido. Vamos a pasarlo rápido, pero bueno, un poco también como lo encararías, ¿no? Es un chico, 22 años, acude en junio, le dicen que tiene un esguince, que se vaya a casa y que vaya moviendo lo que pueda, y te llega después, en agosto, a los 3 meses, así. ¿Cómo lo encaras? ¿Qué haces con él? 3 meses lleva. 3 meses, sí, julio, agosto. Y es un paciente joven, me dices. 3 y medio, 3, 22 años y tiene esta lesión. Pues obviamente eso hay que pelearlo. Eso hay que pelearlo. Eso posiblemente hay que hacer una osteotomía, ¿no? Y hacer una artroscopia, hacer una osteotomía intraarticular, intentar hacer un abordaje volar para fijar eso, intentar, ¿no, Pedro? Sí, totalmente. Yo abriría por palmar, apoyado por artroscopia, desviar todo aquello, colocarlo, luego fijarlo pues o con unas agujas o con una plaquita gancho o lo que fuera. Pero es más, si vienes luego a las placas, es que tiene algo más que ese fragmentito, parece bastante grande, ¿de acuerlo? Entonces yo intentaré, obviamente, y luego obviamente estabilizarlo, mover pronto. Yo creo que es una indicación primordial. Y lo mismo, la secuencia, ¿empiezas aquí por la artroscopia o vas directo al abordaje, esperas un poquito y luego ya lo cuelgas? Sí, muy fácil, porque la vía palmar no te deja ver la articulación, así de sencillo. Entonces, además tú puedes hacer los dos a la vez, puedes abrir por vía palmar, exponer aquello y hacer la artroscopia y lo haces la reducción ad hoc. O sea, de ahí si hace falta dos cirujanos honestamente hábiles, o sea, no es algo que puedes hacer algo solo con cualquiera, es decir, yo creo que si quieres 2 cirujanos, uno enfrente de otro, uno te maneja la artroscopia y limpia, porque además para movilizar eso hay que limpiar antes todo el callo, eso hay que hacerlo por artroscopia, meter un pequeño escopito, limpiar todo aquello y desde fuera, con los propios dedos, levantarlo, fijarlo y ver cómo reduce. Yo creo que eso sí hace falta y se puede hacer todo al mismo tiempo, por ejemplo, palmar y con artroscopia a la vez. Pero claramente la artroscopia es necesaria para limpiar, si no, eso no lo reduces. Tú podrías palmar no ver la articulación. Ok, perfecto.
Querías preguntar el timing, Juan, si lo harían inmediatos o trabajarían un poco movilidad. Esa era un poco la otra pregunta. Con 2 meses y medio, ¿intentas meterlo relativamente cuanto antes porque ya el cartílago tal y la edad? ¿Le das un poco de margen a ver si...? No. Mira, muy fácil. Yo levanto la mano en alto, algo que a lo mejor también te ampollas. Yo prefiero hacer una callotomía que una osteotomía. Y eso es impepinable, ¿vale? Entonces, como dice Víctor, visto por ahí, lo antes posible. ASAP. Si puedes, mejor mañana que pasado, ¿vale? Porque vas a ganar en no perder el cartílago. Porque es que además es un paciente joven, ¿no? Quiero decir, aunque tú consigas una movilidad aceptable, una falsa sensación de que esto está funcionando, eso está condenado al desastre en un tiempo, ¿sabes? Y entonces eso hay que darle solución ahora que es mucho mejor y que el cartílago lo tienes bien. Y que, como dice Pedro, es más fácil hacer la callotomía que esperar más tiempo. Y otra cosa, imaginemos, porque alguno de esto diga, bueno, esto lo dejo ya mover y a muchos he tenido que pasar igual. Pasan 2 cosas. La primera es que se va a quedar bloqueado en la radiocarpiana, va a mover por la mediocarpiana, con lo cual es como si hicieras una sinostosis radiocarpiana. Y segundo, si va bien no va a pasar nada, pero si va mal y el paciente acaba con una artrodesis, has condenado a un tío de joven con una lesión que puedes saber. Ya cometiste un error, o se cometió un error en una circunstancia, 2 veces ya, esto ya pasamos a la línea del delito casi, ¿sabes? No. Perfecto. Pedro, pregunta así muy directa. ¿Qué placa utilizas de cabecera? Bueno, pongo la imagen porque lo sé. Pues mira. ¿Qué cosas le pides a una placa? Pues muy bueno. Mira, yo creo que hoy en día todas las placas son iguales. O sea, no hay gran diferencia. ¿En qué te basas en la diferencia? 1, en que sean placas que tengan un bajo perfil. 2, que sean placas que la fijación de los tornillos sea buena, ¿de acuerdo? Y 3, que tengan la posibilidad de que, bueno, pues que no tengamos 2 placas para poner, sino que tengan varias posibilidades de placas para los fragmentos que te digo. El resto nos da un poco igual. Nosotros trabajamos con Hofer, que es una casa austriaca, que la verdad que tiene una variedad de placas espectacular, tiene una fijación de tornillos que eso se agarra de verdad como un constipado en el pecho y la verdad que agarra muy, muy, muy bien. Y tiene un perfil muy, muy, muy bajo. Y luego es verdad que si un día tienes algún problema para una fractura más específica, tenemos placas para fragmentos específicos, pero como dice Vicente, son pocos casos. Pero nosotros, nuestra placa de cabecera es esa que tenéis ahí vosotros, que a mí, personalmente, la que más me gusta, que estamos trabajando ahora. ¿Algún truco, algún tip para, bueno, cómo haces la colocación inicial de la placa? Quiero decir, ¿la prefijas con agujas, vas directamente al tornillo, usas mosquitos, los dedos, alguna referencia? ¿Tienes algún truco o la pones ahí? Sí, tenemos una sistemática. Entonces, lo que hago primero es intento manipular de fuera un poquito. Si tengo el artroscopio, previamente levanto o hago prueba de fijación y ya está. Entonces me voy y coloco la placa primero centrada en la diáfisis. No hago nada más en la parte distal, directamente centro en la diáfisis, ¿vale? Y lo fijo en los tornillos, tanto el oblongo como intento ver que la placa vaya a quedar en lugar adecuado, bueno, me pase de largo, etcétera. Tornillo, aguja. Tornillo directo. Tornillos en la parte diafisaria central, el oblongo y uno de los proximales. Y lo dejo fijo. Lo dejo centradita en el centro, ¿vale? Y ahora queda la parte distal. ¿Y ahí qué hago? Pues ahí hago directamente, coloco la mano en visión lateral, colocamos un rodillo en el borde cubital, ¿de acuerdo? Como si fuera esto, ¿vale? Hacemos una máxima flexión de la muñeca, ¿vale? ¿Para qué? Para llevar la fractura hacia la placa. O sea, usamos las partes nadas como si fuera un elemento de ligamento, taxis. Y la llevas. Y como las placas de hoy en día, esa que tenéis ahí enfrente del jefe, igual que todas, tiene la forma del radio, llevo ahí y ahí lo que hago es la fijo con agujas, primero. Entonces, y compruebo por artroscopia que esté todo correcto. ¿Que está todo bien? Pues o no tengo intención de hacer artroscopia porque es una lente articular que ya he hecho y está todo bien, ya pongo directamente los tornillos. Se empieza a colocar siempre del más ulnar al más radial. Y si tengo que reducir algo primero reduzco la columna radial, columna cubital, que es la más importante. Y luego reduzco la porción distal. El último tornillo que coloco siempre es el asteroide radial. Intento tumbarlo bastante. Y si lo coloco la mano en posición en cúbito supino, ¿de acuerdo? Porque ese sí que lo hago. Entonces siempre mantengo una proyección de calidad articular de los 15-20 grados para ver la articulación. Ahí coloco siempre los tornillos, veo que todos sean lo más subcondral posibles en la forma de la esta. Y finalmente ya suelto todo y la coloco el último tornillo de radial ya en posición entero-posterior y volcado hacia la asteroide radial. ¿Cuántos tornillos distales usas o usas siempre los mismos o varías? Es decir, pones solo 4, rellenas toda la parte distal. Fijos 4 distales siempre más o menos suelen ser 20, 22, 18 y 16. A radial. Y luego ya
En toda la... toda la parte distal. Y luego, en este tipo de placas suelo colocar también alguno de refuerzo, uno para columna radial y otro para columna cubital. Cuidado, ojo, porque estas placas, no está específica, pero las placas que tienen 2 hileras de filas, esta quizás no tanto porque, como veis, están como muy tumbadas, pero otras placas, que no viene a cuento decir marcas y tal, similar, cuidado con el tornillo central de la segunda fila, de la fila más los 3 tornillos que hay en la segunda fila, porque el del centro va siempre a la exterior radial y es fácil que te lleves el EPL si te pasas con el brocado o te pasas con el tornillo. Exacto, por aquí. Cuidado, sobre todo el del centro. Sí, bueno, sería como ahí. En todas las placas que veáis que tiene 2 filas, el del centro de la segunda fila es el peligroso porque va justo al suelo del EPL. Correcto, perfecto. Y Pedro, ¿tú utilizas pernos? Yo soy pernero, me encanta. Me encuentro en amor con los pernos. Los echo mucho de menos cuando no los tengo. Y me gusta mucho. Y explico el por qué. Por 3 razones. Primero, que normalmente la gente los utiliza para gente mayor. ¿Qué leches? Eso se agarra al hueso bueno mejor. Segundo, la punta es redondeada, con lo cual, si te pasas un poquito, no vas a hacer daño a ningún tornillo, algún tendón. Y la tercera, porque permite son menos agresivos al hueso. Entonces, se pone muy fácil. Chufas y giras. Entonces, para mí es el estándar. Y es lo que más me gusta. Pero no siempre los tenemos, eso también es cierto. Okay. Pero entiendo, Pedro, que combinas, ¿no? Los tornillos con los pernos. Sí. Dejas los pernos más centrales a veces, ¿no? Colocas, por ejemplo, el primer tornillo cubital que colocas. Sí, ese coloca un tornillo y además exactamente, a eso me refería, ¿no? Y los tornillos bloqueados, yo siempre los trazamientos más grandes intento fijarlos con tornillos que compriman, que fijan el fragmento a la placa. Y luego, una vez fijados con un tornillo, lo suelo colocar a bloqueado la placa para que dé más estabilidad. Y luego todos los de la segunda fila bloqueados a la placa. Es un de soporte realmente. Totalmente, sí, correcto. Y respecto a, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que ha habido muchos avances en los últimos años, pues probablemente con las placas, incluso abordajes. En los últimos 10 años, ¿qué es lo que más os ha cambiado? O sea, lo que ha supuesto una revolución. Pues hombre, yo creo, a ver. En tu día a día. Es que yo creo que, no sé contar si eso de los últimos años, pero yo creo que el disponer de un TAC de una forma ágil, no andar pidiendo favores para un TAC, que no voy a operar ni mi cuñado ni mi hermano, voy a operar a un paciente. 2, el meter artroscopio sin que nadie te pregunte, haciendo así con el artroscopio, ya estamos. ¿Sabes? Y la tercera, en las placas, porque estas placas que tenemos ahora que tienen la forma del radio, es que ya no solo valen para las fracturas, para las osteotomías, han simplificado el gesto de una osteotomía, que sí. Para mí es lo esencial. Artroscopio, placas de ángulo fijo, con tornillos de poliaxialidad. Es que yo creo que la poliaxialidad de los tornillos creo que también ha sido una gran avance, ¿no? Cuando operábamos una fractura y el tornillo es que iba ahí, no podía ir a otro lado. El tornillo iba ahí, el tornillo iba ahí, el tornillo iba ahí. Y ahora pues hay placas como estas que comentaba Pedro, ¿no?, que son también las que nosotros usamos, que tienes una poliaxialidad pues que casi que te permite poner el tornillo donde lo necesitas ponerlo, más que donde te lleva la placa. Y eso son grandes ventajas y solo lo unes a que puedes tener un control artroscópico, hacer una reducción, llevar el tornillo donde tú quieras. Bueno, pues son pasos que aumentan la calidad de forma exponencial. Y una cosa, con respecto a esta placa de Hofer, yo digo, todas las placas tienen sus ventajas, inconvenientes y sus puntos fuertes y débiles. Esta placa, la mayoría de las placas, que digan siempre tienes 15-15, ¿no?, en cada dirección, ¿no? Entonces, y viene con unas guías para que no te pases. Esta placa tiene una ventaja, es que como pongas el tornillo te vas a agarrar a la placa brutal. O sea, no solamente te agarra bien al hueso, y todos lo sabéis, es que te agarra a la placa perfecto, o sea, de una estabilidad brutal. Entonces, yo creo que eso es una gran ventaja en que no guiarte. Yo personalmente, cuando vienen las placas con los fantomas y tal, yo los quito todos porque no me gusta. Yo me gusta un poco artista, pero de verdad, la fijación que tienes todos los tenis a la placa es bárbaro. Y a mí, por eso, una de las cualidades que esta placa me gusta más. Vale. Y ya que ha avanzado tanto el tema del plaquerío, del metal, yo os pregunto, hacemos un ejercicio de mirar hacia adelante, ¿qué creéis que cambiará en los siguientes 10 años? O sea, ¿está todo inventado en el radio distal? ¿Queda algo un poco por descubrir? ¿Tenéis alguna cifra? Pues, a ver, honradamente. Posiblemente sí. Sí, algo en no mucho tiempo va a llegar que va a revolucionar el mercado y es que no puedo contar nada porque si no voy a tener que matar a mucha gente. Entonces no me vamos a quedar sin cirujano para el futuro y no van a operar mi muñeca porque yo con 54 años todavía me considero joven y me vais a operar la muñeca, ¿de acuerdo? Cuando me la casque. Pero sí creo que
a ver, ¿qué se puede hacer de más? Que sea más fácil para el cirujano hacer todo. E incluso, ¿por qué no? Yo creo que, y lo comentaba hace poco con un grupo de amigos y tal, y estoy en una entrevista en radio también, yo creo que pasó el tiempo, y con el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la IA, todas estas cosas tan manidas, yo creo que vamos a un momento determinado en que al final nuestro principal jefe y el que va a decir lo que tenemos que hacer va a ser, no es ni la ciencia ni nosotros, va a ser los pacientes. Ante tanta información que no saben lo que van a tener que hacer. Y ahí lo que nos puede dar un golpe de diferencia, ¿no? Es decir, está nuestra mano como artista. Y yo creo que nos va a obligar a ser muy buenos, porque el juez no va a ser un señor de una toga negra, va a ser el propio paciente, va a tener tanta información que va a mirar con lupa lo que hacemos, si no lo hace una IA o etcétera. Entonces, lo que sí quiero es que la tecnología va a ayudar a hacer cosas más fáciles para los cirujanos, más reproducibles y que ayuden a la técnica quirúrgica. Y con lo cual, ya no es un tema de qué implante usar o no, es que vamos a ver, esta fractura hay que hacer esto, voy a tener que hacer así como te mandan. Y eso es lo que va a ser un poco revolución, yo creo. Pero bueno, está por llegar. No, interesante, desde luego. ¿Quieres comentar lo del Big Data? No, bueno, luego comentamos un poco también a colación de esto, pues eso, todo el tema que has dicho de la IA, los Big Data y todos los datos que se manejan, pues que nos facilitará y nos asesorará en toda esta toma de decisiones y probablemente intraquirúrgicamente, que es lo que también comentaba. Claro, porque ahora estamos haciendo un poco la elección del implante en función de nuestra experiencia. Imagínate que se sumara mi experiencia, la tuya, de todos que estamos aquí, en una base de datos en que yo ponga un tag y la IA reconozca los fragmentos y me diga qué pasos vas a usar. Esta, pues hay que colocarla así. Y eso es lo que vamos a mandar. Es decir, la IA no va a operar a nadie. El ChatGPT no va a operar a nadie. Ni el Google Doctor te va a operar a nadie. Pero esa información sí va a llegar a los pacientes, con lo cual van a poder comparar y pedirnos explicaciones de nuestros datos. Luego vendrá la parte artística, que tú decías que es ponerla como la IA te diga, ¿no? Entonces, poner esta placa de esta forma, estos tornillos tienen que coger este fragmento, ojo que tienes ese fragmento dorsal, radial, ¿qué tal? Claro, toda esa planificación te puede ayudar mucho, pero al final el que la tiene que poner vamos a ser nosotros. Habrá cosas que... Pero sí que es verdad que posiblemente, incluso intraoperatoriamente, pues en un futuro tendremos unas guías, ¿no? Igual que ahora hay cirugía protésica robótica, ¿no? Y te dicen dónde hacer los cortes, dónde hacer tal, ¿no? Igual, pues quién sabe, ¿no? Pues poquito a poquito, pues seguramente iremos avanzando en esa línea, ¿no? Claro, tú imagínate, estás operando algo y va a haber una IA que te va a decir, oye, va mala, wrong way, y vas a tener que cambiarla, ¿no? Eso ya está más o menos. Sí, como lo que comentábamos del carril del coche, ¿no? Claro, que sales y te redirige, ¿no? En tu mano está si te es el coche contra el arceno, no, pero te va a guiar. Porque esa ya va a tener muchos datos de información y te va a ir a reducir incluso, ¿por qué no? Una visión directa de cómo está quedando exacto, con unas gafas especiales que veas como si fuera un tag. Yo creo que hay muchas cosas, va a estar muy divertido lo que va a ir en el futuro. El que es un maestro, esto es Liber, ¿no? ¿Verdad, Pedro? Y Philippe Liber, ¿no? Te puede dar una charla maestra de esto, que es espectacular. Grababan todas las cirugías que hacían toda distal, tiene una base de datos de vídeo brutal y éramos capaces de saber cuáles han ido bien, consecuencia de lo que pasó en la cirugía y los que fueron mal después. Y eso no es un proyecto de una persona que tenga más o menos inquietudes, es que esto va a estar ahí. Entonces yo creo que vamos a tener herramientas para hacer las cosas mejor. Y que la mano es esencial, obviamente. Vale, os vamos a interrumpir otra vez. Y ahora vamos a pasar a una sección que estamos llegando hacia el final, que es de pregunta-respuesta. No os podéis explayar. Es un sí, un no, un monosílabo o tal, ¿vale? Qué miedo, macho, qué miedo. Un tal vez. Sí. Un tal vez me vale. Depende. Sí, son preguntitas. Sí. Pero sí. Respecto a tipo de fractura y tiempo de inmovilización, ¿vale? Una fractura extraarticular sin lesiones asociadas, que tratamos quirúrgicamente, ¿eh? Cero. Inmovilización, ¿qué tipo? Si la pones o no. Cero, no hay inmovilización, un vendaje compresivo. Vendaje compresivo. Yo sí que inmovilizo por el dolor y la inflamación, pero una semana, unos días, pero enseguida va a moverse. Pero yo algo sí que inmovilizo, sí. Vale. En el caso de una fractura intraarticular y sin lesiones que has estabilizado, lo mismo, ¿no? Te queda estable. ¿Cambiar alguna cosa? Yo exactamente lo mismo. Lo mismo. Vale, pero igual, no lo inmovilizo, hago lo mismo. Vale, ahora añadimos un caso de una fractura extraarticular en la que tienes, efectivamente, como decías antes, Pedro, un desplazamiento dorsal muy grande y te encuentras una lesión del fibrocartílago, que como eres un gran cirujano en el momento, la tratas, que es lo que toca. ¿La tratas? ¿Cómo la tratas? Pregunta rápida.
Pues como he dicho antes, artroscopio y la estructura foveal. Yo no hago una foveal clásica, hago una estructura dentro-fuera que funciona como una foveal. Es rápido, me quiero un implante y va bien. Le dejo estar 3 semanas. Punto. Vale. Vicente. Yo, si tengo una desinfección foveal, en la mayoría de casos uso implante, aunque muchas veces puedes hacer una sutura, como dice Pedro, y simplemente con el contacto del tejido cicatriza y la inmovilizo menos que si es una lesión subaguda crónica. Por lo tanto, con 3 semanas sería de sobra. Vale. Pedro, has dicho semanas, perdona, que no. 3 semanas. 3 semanas antebraquial o... ¿Ante o braquial? Hostia, buena pregunta. Pues mira, honradamente, en esto estricto hay que utilizar una que te inmovilice la pronosupinación de la forma que Yo sea. yo le dejaría 2 semanas mínimo la pronosupinación bloqueada. Pero alguna vez se nos ha escapado alguna y no hay mucha diferencia. Si has hecho una buena estructura, como les duele y tal, no mueven tanto. Entonces, pues la verdad, pero en sexo estricto hay que dejarlo 2 o 3 semanas con algo que bloquee la pronosupinación. Tiene sentido. Claro, si un paciente a lo mejor más consciente, decirle que mantenga el cabestrillo, aunque no le pongas, bueno, podría ser una opción. Claro, yo creo que si esa multiplicación va a dolerle y tal, pues con el buen vendajito y la filo normal no se va a hacer a poner a hacer los 5 lobitos. Pero es verdad que los sexo estricto hay que estar inmovilizado, para eso te buscas. Si no pones una aguja, tienes que dejar un poco inmovilizado. Y la sutura es para mantenerlo en su sitio, no es para otra cosa más. Perfecto. Y ahora otro caso, fractura en este caso intraarticular, de estas que son muy conminutas, que pones tornillos subcondrales, pero no llegas a fijar, digamos, todos esos fragmentos. ¿Qué inmovilización haces en esos casos? Pues algo igual. Yo creo que una férula palmar, 2 semanas, es que al final hace mucha rigidez. Entonces yo creo que... Dos semanas. 2 semanas creo que es suficiente para que haya ahí un hematoma que sujete esos fragmentos. Tienes el soporte de los tornillos. Yo creo que 2 semanas. ¿Pasáis a ortesis? Es decir, de férula de pasos a ortesis para que empiece a hacer fisio y controlado, o directamente se la quitas a mover. ¿Qué protocolo, digamos, o qué haces normalmente? Si no quiero que inmovilizarlo, o sea, si no hay que inmovilizar, no hay ni ortesis ni férula. Vale. Si decido una férula, con una férula de escayola es más que suficiente. Yo creo que no precisas una ortesis removible. Lo que no. No es como una lesión subaguda crónica de un escáfolo lunar, un girocativo. Ahí sí que hay que jugar con férulas ortesis y sobre todo removibles en las últimas semanas. Pero yo creo que esto no te hace falta. Y si asociara ese mismo paciente una lesión escafolunar a la que le has hecho, por ejemplo, una capsulodesis, ¿te cambia? ¿O No, mismo? No, lo mismo. Vale. ¿Y ahí la pronosupinación la bloquearías? No. Tampoco. Vale. ¿Usáis corticoide de rutina o en alguna ocasión? ¿O solo el del bloqueo? ¿O le dais una pauta después de un fordecortin, un dacortin? Dices después de la cirugía, o sea, cuando operas corticoides. No, yo no. Yo durante la cirugía como por una boda, ¿sabes? Hasta que se acabe. Cuanto más mejor, porque la experiencia que yo tengo cuando yo roté con Juan González del Pino es que el corticoide bajaba mucho la distrofia. Y entonces, eso sí, llevan todos un bolazo en la cirugía. Y luego, si es una fractura con mucho manejo, mucho fragmento, muy combinación, le pongo un corticoide 3 días solamente por vía oral. Un Zamene 30 o Forticortin de 4 y luego para ascendente, pero 3 días. Otra pregunta. Perdón. Yo no uso corticoide. No. Pregunta rápida. ¿Tenéis un timing para empezar la rehabilitación? Me explico. Aunque tú pongas a la paciente a mover por su cuenta, ¿mandarla a un fisio de manera activa o la mandas lo antes posible? Pues depende de dónde vaya a hacerla. Si es con estos fisios, pues lo tengo muy claro y le mando directamente sin otro paso. Vale. Si van a un sitio, no tengo certeza dónde van a ir, porque claro, el mundo de los fisios es como te lo espero, pero bloqueros hay muchos de todo tipo. Si sé dónde va a ir un centro y tal, adelante, los dejo en sus manos, pues son grandes profesionales. Es verdad que hay mucha gente, eso todo en el ámbito privado, es que van a centros en los que no hay un fisio de mano, es un fisio que trata un hombro, una rodilla, una columna o lo que fuera, ¿no? Entonces es verdad que hay más dificultad a veces para los timing, ¿no? Lo típico, te cogen y esto se mueve y tal, empiezan a forzar y se va a hacer puñetas, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor les pido que ellos vayan moviendo poco a poco si no tengo un control y ya cuando ha pasado un par de semanas está todo más estabilizado o 3, ya se le mando al fisio que ellos quieran, que elijan, porque la verdad no hay tanto riesgo que pase algo. Pero también hay que decir que tenemos unos fisioterapeutas en España buenísimos y que si podemos tener contactos directos y cuando los tenemos los liberamos completamente porque nos ahorran un trabajo brutal. O sea que eso es importante. Bueno, va bien la ronda rápida de preguntas. Siguiente, una más. Venga. ¿Tag de control en alguna ocasión? ¿Hacéis rutina? No. Mira, esto, como decía un ex maestro mío, los tags dan muchos disgustos. Entonces, si te ha ido todo bien y el paciente está bien,
Nada. ¿A qué menearlo, sabes? Ahora, si ya ves que el tío está regular y tal, le molesta y sobre todo empieza a doler dolores raros, un TAC es necesario porque para que se lo haga otros haces tú. Si un tornillo dentro de la articulación, que te va para arriba y te pilla un tendón. O sea, yo creo que el TAC lo hacemos cuando va mal. ¿no? O sea, no para Pero, controlar la reducción. pero no, pero de rutina, nada. No, nosotros tampoco. ¿Las de material programadas, digamos, de rutina, en pacientes jóvenes? Perdón, que no te he escuchado bien. ¿Retiradas de material de rutina en pacientes jóvenes? En pacientes jóvenes sí, pero el resto no. Pacientes jóvenes yo creo que es recomendable al tiempo quitarse. ¿Qué- Somos latinos. Cuando digo latinos, somos mediterráneos, ¿no? Bueno, somos latinos, los que llevamos de los romanos, los latinos de verdad. Entonces, aquí en esta zona no quitamos materiales. Y la gente sabe que Centro Europa, que es de España para la derecha, pues si fueran de Europa del oeste sería Portugal, pues los de Europa del este, Centro Europa, quitan todo. Pero nosotros, yo creo que un día un paciente que está bien, que no hay quitar un material lo tonto, no precisa más no titanio. Una pregunta cerrada filosófica que ha hecho Víctor Triviño. Muy buena, gracias, Víctor. ¿Qué consideras jóvenes? Claro. Iba a contestar, pero ya le contesto personalmente el mañana, de más tarde. Esperamos, un tío joven es un tío activo, ¿sabes? Aquí no vamos a Exacto, yo creo que también es eso. El concepto va más por cómo es el paciente que por la edad, ¿no? Obviamente tienes el paciente joven que es claramente joven, 20, 25, 30 años, pero luego tienes tíos de 60 que hay un gran espectro. Hay tíos de 60 que están mejor que el de 20 y tíos de 60 que están para el arrastre. Entonces, ahí eso es muy... Luego están los de jóvenes, que eso no se cuenta. Ahí. Y luego nosotros, los super jóvenes. Bueno. Bien, muy bien. Pues estamos acabando ya toda la materia de preguntas que teníamos. Hay una preguntilla por ahí que he visto y es ¿cuándo quitamos la placa de quitarlas? Ah, mira, sí, espera, nos acaban de poner. A partir de mes. Es muy fácil. Mira, el hueso del radio es un hueso esponjoso. Entonces, eso esperar 1 año, ni medio, 2 años en huesos largos, imposible. A partir de los 6 meses se puede quitar la placa. A partir de los 6 meses, exactamente. Exactamente lo igual. A partir de 6 meses. Y bueno, a los dos, no es de artroscopia, sino de fracturas. ¿Le recomendaríais a algún residente algún curso concreto, algún programa de formación, algún residentes que están acabando, asuntos jóvenes? ¿Dónde los mandaríais a formarse de una manera sencilla sobre fracturas de radio distal? Algo diferente a lo que hagan en su hospital. O algo más. Si no es a nuestro centro, a Valencia. A INCOT. Joder, sí, no, a ver, importante, ahí sí, lo tengo que decir así. Iros a sitios que tengan experiencia de hacer las cosas y que no operen 2 o 3 y crean sentencias. Yo creo que buscar centros en los que hagan, no tiene que ser un centro de politrauma, pero que hagan que sean servicios de mano, que hagan de todo. Si hacen de todo van a hacer fracturas y si hacer fracturas hacer bien. Entonces yo sí creo que buscar gente con equipos que tengan volumen y que hagan de todo, sean de mano, pues si hacen de todo es que van a hacer fracturas seguro. Pues perfecto. La verdad es que hemos controlado bastante mejor de lo que me esperaba a los tiempos. Pedro, Vicente, ¿hay algo que os haya quedado en el tintero que queráis comentar? ¿Habéis estado a gusto? ¿Lo habéis pasado bien? A mí me haría falta otros 3 programas más para decir todo lo que tiene pendiente. Nos hemos sudado nosotros para cortaros. Pero la verdad que hay muchas cosas que decir, claro, obviamente, pero bueno, yo creo que hemos dado un repaso así a muchas cosas, muchas inquietudes, ¿no? Y Sergio y Juan, que son 2 tíos muy avispados, ¿no? Y yo creo que han buscado temas hoy ya que había que comentar. Que falten otros, claro. Pues, pero los chicos, los casi todos, joder, esos eran de pelotón de fusilamiento, ¿eh? Bueno, eso no es contigo, joder. ¿No? Y buscar una parte así amena y ¿qué quieres comentar? Una cosa que quería recordar es eso, 2 cosas. Esta sesión sí que se quedará grabada, la hemos estado grabando, la subiremos al canal, digamos, de YouTube y además haremos un resumen un poco con los highlights, con todo que llegará lo que hemos correo de los recogido, participantes. que mandaremos a todos los participantes y así estas perlitas y estos truquitos que... Creo que hay una pregunta, ¿no? De Carles y luego Guillermo Benítez ha levantado la mano. Pues adelante. Rápido, que queda 1 minuto. Le damos permiso. Igual quiere participar Guillermo Benítez. ¿Puedes escribirnos la pregunta por el chat o prefieres...? A ver si le puedo abrir el micrófono, ¿sí, no? Sí, o le abrimos el micrófono. Abre el micrófono mejor, ¿no? Guillermo, ábrete el micrófono. Puedes hacerlo tú. Guillermo, manifiéstate. Guillermo,
Mira, aquí... bueno, lo ha escrito aquí. No, pero Mira, muy buena pregunta. Esta es de Gonzalo Pintado. Nos pregunta por el papel de las Spanning Plate. Muy buena pregunta. Yo no he puesto ninguna y dudo que voy a poner alguna. No lo sé. Son A ver, sí está y en algún caso no sé si muy catastrófico es que lo usan también para gente mayor. Es que hay indicaciones ahí que a mí no me convencen. Claramente, antes con el configurador externo, una placa de estas, eso claramente. Sí. Ahora, indicaciones como tal, las veo justitas. Lo mejor configurador, claramente. Creo que Guillermo ha levantado la mano. Guillermo, que te quedan 20 segundos. Vamos, Guillermo, a ver si lo conseguimos. Está levantando la mano, pero está tímido. No se anima. Es complicado. Había una pregunta de Carles García, ¿no? ¿No habéis visto a Carles García? ¿Quería preguntar algo? Ha apuntado que Guillermo levantaba la mano, ¿no? Sí. Vale. Guillermo, si quieres desbloquear tu micrófono, es el momento. Lo puedes hacer. Y si no... Yo no te puedo desbloquear. Bueno, baja la mano, que te va a dormir. Bueno, por cumplir un poquillo con el tiempo, que es lo prometido, que seguro que Pedro tiene muchas cosas que hacer. Muchas gracias por haber participado y la verdad que ha sido un gusto. Hemos estado muy amenos, muy bien. La verdad que gracias por vuestro tiempo y nos alegramos de que hayas sido el primero y esperemos volver a hablar contigo. Y con enhorabuena, de verdad, ha estado fantástico. Me he sentido como en casa. Y de verdad, muchas gracias por la iniciativa. Creo que esto son las cosas que ayudan, ese tipo de seminario, de Zoom, de jornada, como queráis, pero que sea una cosa muy dinámica y divertida. Creo que ayuda mucho y que das una alternativa a todos estos webinars que son como más encorsetados, que tienen su cabida y creo que esto es algo que merece la pena que repitáis. Enhorabuena, chicos. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues un placer. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias, chicos. Vicente, gracias. Sergio, Juan. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Éxito. Abrazos. Nos vemos el mes que viene, ¿eh? Nos vemos el que viene. Ahí estaremos como Aprovecho, bueno, antes de que se desconecte la gente. Siguiente sesión se anunciará pronto en nuestras redes sociales. Va a ser el 27 de octubre y vamos a tener 2 invitados también de primer nivel, muy especiales. Y vas a decir otra cosa, seguro. ¿Pero los vas a anunciar o no? ¿O te vas a quedar ahí cortando? Los vamos a poner en las redes, que la gente busque Incod Valencia. ¿De acuerdo? Vale. Fenómeno. Seguid a Incod Valencia y os enteraréis. Eso es. Seguiremos. Abrazo, chicos. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.